Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar para que no nos atrasemos más. Entonces estábamos viendo, decíamos que estábamos viendo el fenómeno de la regulación de tensión, el concepto de regulación de tensión y por qué hacíamos regulación de tensión. Entonces dijimos, ¿cierto?, que en distintos puntos del sistema eléctrico, fundamentalmente donde uno no analiza, que son las barras, cae la tensión producto de que hay una demanda de energía, y cuando esa demanda de energía es muy reactiva, es decir, lo que se transmite por la línea es fundamentalmente reactivo. Y esa es la que fundamentalmente me provoca la caída de tensión. ¿Sí? La potencia reactiva fundamentalmente es la que me va provocando más esas caídas de tensión, que yo tengo que compensarlas, porque yo obviamente en cada punto en que me conecto necesito tener una tensión constante, ¿cierto? Mostramos que existen distintas formas, ¿cierto?, de compensar esto, y siempre se dice que la forma más efectiva, no es que la otra no sirva, igual sirven, pero la forma más efectiva en general siempre es compensar en el punto donde se produce la caída de tensión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Normalmente es inyectar potencia reactiva. O decíamos también en el caso, en un supuesto que la tensión se aumente, lo que tenemos que hacer es absorber potencia reactiva para regular esa caída de tensión. Y lo vimos con un ejemplito, ¿cierto?, de la línea corta, donde vimos una formulita, ¿cierto?, el delta B, R por P, ¿cierto?, más X por Q partido por B sub R. ¿Se acuerdan que vimos esa para las líneas cortas? En el caso de las líneas medias y líneas largas, trabajamos en algo parecido, pero ahí utilizamos, como está puesto ahí, ¿cierto?, en la lámina, las potencias que obtuvimos con los parámetros ABCD. Si recuerdan, aquí están puestas las ecuaciones, que las que obtuvimos, ¿cierto?, con los parámetros ABCD, ¿ya? La potencia activa en el extremo transmisor, la potencia reactiva en el extremo transmisor, la potencia activa en el extremo receptor y la potencia reactiva en el extremo receptor. Todas potencias en función de los parámetros ABCD de la línea. Ya parámetros ABCD que tenían que ver con, obviamente, con los parámetros, ¿cierto? Si recuerdan, el B fundamentalmente es el mismo valor de la impedancia, ¿cierto? El A es que es igual al D, ¿cierto? Estaban relacionados con la impedancia y la admitancia tiene que ver con la parte capacitiva, ¿no? Todas esas cosas que estaban relacionadas. Y llegamos a unas ecuaciones de potencia tanto en el extremo transmisor como en el extremo receptor. Bueno, estas son las potencias que las ecuaciones que vamos a utilizar para poder determinar qué potencia yo tendría que inyectar, potencia reactiva, fundamentalmente tengo que inyectar, ¿cierto?, en el punto donde se me produce la caída de tensión. ¿Y por qué sirven estas potencias? Porque si se fijan, está involucrado el voltaje en el extremo receptor, está involucrado el voltaje en el extremo transmisor, que son los dos parámetros que siempre tengo, ¿no? Yo quiero mantener esto, ¿cuánto necesito tener acá entonces de potencia en esto para mantener esta tensión? Que es el mismo concepto que hablamos cuando hablamos en las líneas cortas, ¿no? Yo necesito mantener un cierto nivel de tensión. Yo me fijo, pum, yo quiero que no caiga más del 95%, al 95%, más del 5% que caiga. Entonces, yo sé, y trabajamos por uno porque es más fácil trabajarlo, ¿no? Entonces, yo quiero mantener 0,95 acá, y cuando yo tenga 100 acá, quiero 95 máximo, que llegue al máximo 95% acá, ¿ya? O mínimo, mejor dicho, porque caiga, ¿cierto? Entonces, el mismo concepto lo vamos a utilizar, pero vamos a utilizar estas ecuaciones de potencia. Y esto lo vamos a ver con un ejemplito. Vamos a repetir el mismo ejemplo del ejemplo 4.6, ¿cierto? Donde las mismas condiciones que teníamos una demanda máxima, una demanda mínima, ¿no? Y una de las condiciones decía que cuando yo tenga el 110% en el extremo transmisor, quiero tener el 100% en el extremo receptor. Y solamente teníamos una potencia activa, si mal no recuerdo, ¿sí? Porque acá está
la potencia base me parece que era 100 MVA, ¿sí? Entonces tenemos 0,45 por 1, no teníamos reactivo ahí. Ok, entonces dadas estas condiciones y los parámetros de la línea, si se recuerdan, el parámetro de la línea era 0,38 más J en la impedancia de la línea, 0,38 más J 0,6 en por 1, ¿ya? Ese era el B. No teníamos C, y el A igual al D, que eso por definición, ¿cierto? Era 1, es 1 con ángulo 0. Si, esto tiene que ver con el Z por el Y, ¿cierto? Partido por 2 en una, más, toda esa ecuación que obteníamos antes, bueno, aquí ustedes la pueden calcular, ¿ya? Y eso hace que dé un C igual 0. Si hay una información que yo no tengo, si no tengo el valor de la capacitancia, por ejemplo, el Y, la capacitancia en paralelo, eso obviamente se considera 0, ¿ya? Ok, entonces, calculados los parámetros de la línea ABCD, que serían estos, de acuerdo a los datos que nos dio el ejemplo 4. A ver, vamos rápidamente. Acá está el ejemplo 4.6. ¿Cierto? Un sistemita, un generador, ¿cierto? Con una línea de transmisión, ahí está la línea de transmisión, 0,38 más J0,6 en por 1, ¿cierto? Y decía que tenemos, alimenta una carga en demanda máxima, 45 MVA con factor de potencia 1, o sea, esto es netamente potencia activa, ¿no? Por el factor de potencia. Y la demanda mínima era 10 más J2 MVA y queríamos mantener en el extremo transmisor, ¿cierto? 110% y en el extremo receptor 100%, ¿ya? Eso para la demanda máxima, ¿ya? Ya. Lo que estaba diciendo acá, ¿cierto? En el extremo transmisor vamos a tener 110 y 100% respectivamente. Y dos valores que iba a tomar, ¿cierto? Había que calcular, ¿cierto?, qué potencia había que inyectar, ¿cierto?, cuando la demanda máxima y la demanda mínima, si necesitamos mantener en el extremo receptor 100 y 95%. ¿Qué significa? Que cuando yo tenía en el extremo transmisor 110, en el receptor 100. Cuando yo tenía en el transmisor 100, en el receptor 95. ¿Ya? Ese es el problemita, la potencia base a 100 MVA. ¿Ya? Entonces con eso, si se dan cuenta, no nos dan valores de capacidad, de la capacitancia, bien digo, o sea, el Y. Por lo tanto, eso es por eso que me parece que el C es igual a 0, porque esto es Y, ¿se acuerdan? Y factor de Z por Y cuarto más 1, y como el Y es 0, punto, lo demás 0. ¿Ya? Entonces, obtenemos los parámetros ABCD, y la condición, decíamos entonces, para demanda máxima, en el extremo transmisor 1,1 por 1, y en el extremo receptor 1 por 1. La potencia, ya dijimos, 0,45 por unidad. No hay QL porque teníamos un factor de potencia unitario. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, fíjese que acá están las ecuaciones, ¿cierto? Reemplazamos los valores. Los despejamos aquí a partir del P sub R, porque el que conocemos, ¿no? Porque es la potencia activa en el extremo receptor, ¿cierto? Es lo que conocemos ahí, ¿no? No con... bien digo, está bien. Entonces, a partir de acá, hay un valor que yo no conozco, que es el teta. ¿Se acuerdan que el teta es el ángulo que hay entre la tensión del voltaje en el extremo receptor y el voltaje en el extremo transmisor? Ese no lo conozco. Alfa es la referencia que yo me doy a partir de donde yo empiezo a medir, ¿no? Entonces, obviamente que ese siempre me lo voy a dar como 0. Y beta es el ángulo de la carga. Ok, entonces, el beta ya lo habíamos calculado, pero entonces, como no conocemos el teta, lo primero que tenemos que calcular es el teta, porque acá yo tengo que calcular el seno de beta menos teta, ¿ya?
O podría calcular beta menos teta también y le aplico el seno, da lo mismo, cualquiera de los dos. Entonces, de aquí, de esta ecuación, despejamos el coseno de beta menos teta. Entonces tenemos que P sub R, si se fijan, aquí yo voy a multiplicar por B, ¿cierto? En ambos lados, paso el B para allá, y me va a quedar, este es menos, ¿cierto? AB R cuadrado BT coseno de beta menos alfa, esto pasa por el otro lado como más, ahí está el más, ¿cierto? Y aquí está el BR por BT, pum, pasa dividiendo, ahí está dividiendo. Reemplazamos los valores que teníamos antes, ¿cierto? Y obtenemos un teta de 18,64. Con este valor lo vamos a reemplazar ahí para poder determinar el Q sub R. El Q sub R, porque este no es el Q que yo tengo que tener en el extremo receptor, ¿ya? No es el de la carga propiamente tal, es lo que yo tengo que tener en la barra, ¿ya? Por eso que vamos a calcular ese Q sub R. Entonces, con la otra ecuación reemplazamos los valores en la ecuación, y ahí reemplazamos, ahí está el teta, ¿cierto? Beta menos teta, calculamos y obtenemos un Q sub R de menos 0,2146 en por 1. ¿Ya? Como tengo ahora el valor de Q sub R, ¿cierto? Yo sé que lo que voy a entregar a la carga, ¿cierto? Va a ser un Q sub C compensado más lo que yo debiera tener en la carga. Es lo mismo que vimos en la línea corta, ¿se acuerdan? Que yo al final lo que llega a la carga es lo que yo compenso más lo que debería haber en esa barra, ¿no? Entonces, bueno, el mismo concepto. El Q sub C, que el Q que yo tengo que inyectar, ¿cierto? Sería el Q sub L, el de la carga, menos el Q sub R que debería haber ahí. Como en la carga, me dijeron que yo tengo un Q igual a 0, ¿sí? Porque tenía un factor de potencia igual a 1, ¿se acuerdan? Por lo tanto, tengo un Q sub L. Un Q sub L, un Q sub L igual a 0, menos el Q sub R. Y aquí tengo el menos Q sub R. ¿Ya? Entonces tengo un Q sub C de 0,21146. Si multiplicamos por la potencia activa, me da 21,46. Eso es lo que habría que inyectar para mantener la condición dada, es decir, 110% en el extremo transmisor de voltaje y 100% en el extremo receptor. Eso para demanda máxima, ¿cierto? ¿Se entiende hasta ahí, muchachos, lo que estamos haciendo, no? Profesor, ¿por qué ahí dijo que se multiplicaba por la activa, no es por la aparente? ¿Cuál se multiplica La la última potencia dijo que se multiplica por esta? la... Claro, dijo que se multiplicaba por la activa, no Ah, es no, por la no, no, aparente. por la potencia base. Estos están por 1. Ah, ya. Estos están por unidad. Recuerden que teníamos una potencia base del problema que nos Sí, decía 100 MVA, ¿no? Esa es la potencia base. Lo que pasa es que yo calculo todo por 1, pero cuando quiero valores reales tengo que volver al valor real. ¿Y cómo lo obtengo en valor real? Multiplicando por la base nuevamente. ¿Sí? no sé, es que creo que había mencionado activa, por eso me llamó la atención. No, no. No. Sí, me equivoqué entonces si dije activa. No, es la potencia base. La potencia Ya, base. Los 100 MVA que dimos de... Si multiplican esto me da 21,146. Ahí se corren 100. Son 100 MVA. ¿Ya? Y ya. también, pues aquí me da MVAR. Recuerden que siempre, aunque yo divide la potencia base es en MVA, cuando yo tengo llevarlo por 1, aunque sean en megawatt, ¿cierto? Divido por los MVA para llevarlo por 1. Recuerden eso, siempre se divide por MVA, ¿ya? Lo mismo para devolverse al valor real, se multiplica por MVA, aun cuando sea esto sea potencia activa, ¿cierto? Multiplico igual por la potencia base que son 100, ¿ya? MVA, ¿ya? Entonces aquí esto como es reactivo me da MBR reactivo. Le he cambiado el apellido acá. ¿Ya? ¿Se entendió ahí, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora hacemos lo mismo, pero ahora con la demanda mínima. ¿Qué nos cambia en esto? Nos cambian las condiciones. Fíjese que ahora el voltaje en el extremo transmisor, cuando yo tenga el 100% en el transmisor, voy a tener 95% en el receptor. Y aquí está, dividido por 100, ¿cierto? Llevarlo por 1, ¿cierto? Me da 1 por 1 el transmisor, 0,95 el receptor.
Y aquí la potencia me cambia, ¿no? ¿Se acuerda que tenía yo? Si dividíamos, era 10, si mal no recuerdo, 10 con más J2, ¿no? Si dividimos por las potencias bases, me tengo que la potencia en la carga es 0,1 por 1, la potencia activa 0,1 por 1 y la potencia reactiva 0,02 en por 1, que me faltó el por 1. Hacemos el mismo procedimiento, despejamos el coseno de beta menos teta para poder conocer el teta, que no lo conozco. ¿Ya? Obtenemos el teta aplicando la ecuación de potencia activa con los parámetros ABCD, obtenemos el teta y de aquí nos vamos a obtener el Q sub R. Q sub R, la potencia reactiva que yo necesito tener en el extremo receptor, ¿ya? Que aparte de la potencia de carga, una potencia total ahí, ¿ya? Entonces, aplicando la misma historia, ¿cierto? Obtenemos que en ese punto tiene que haber un Q sub R de 0,01315 por 1. Por lo tanto, la potencia reactiva que yo tengo que inyectar para mantener este Q sub R sería el Q sub L, que ahora sí tengo Q sub L en carga, ya en demanda mínima, que es 0,02 por 1, menos 0,1315, y me da un valor de Q sub C de 0,0686 en por 1. Si multiplicamos por 100, ¿cierto? Me da 0,685 MBR inyectar, ¿ya? Eso es lo que yo tendría que poner ahí en capacitancia para mantener esta condición y para mantener, más que esta condición de potencia, el 95% de la tensión en el extremo receptor. Es decir, voy a permitir que se me caiga un 5% ahí. ¿Ya? Eso. ¿Ok? Un poquito quizás. Profe, Y dígame. ¿existe una forma de corroborar si yo hice bien el ejercicio? Una forma de corroborar si hiciste bien el ejercicio, sí, simplemente, pero aquí en el cálculo final, fundamentalmente. Sumado las potencias que yo necesito, tendrías que sumar esto, pero es como despejar de acá, ¿no? No tengo otra, es decir, no tengo otra forma de calcularlo, de comprobarlo. Ya, profe. No hay otra forma, digamos, sino que si me equivoqué acá en las restas nomás, pues si sumo esta potencia, ¿cierto? Esta potencia más la potencia de la carga, debería darme la potencia acá, que sería 1,3 MBR. ¿Ya? Ya. Aquí eso en cuanto a usar las ecuaciones para un sistema en general, es un sistema radial, y lo que estábamos haciendo de alguna manera ahí es usar los parámetros ABCD, ¿no? Usamos los parámetros ABCD que me permitían, que era del circuito equivalente de la línea de transmisión, media y larga, ¿ya? En los sistemas enmayados es un poquitito más complejo. ¿En qué sentido? Porque ya no es un sistema radial, ¿cierto? Que viene todo en una sola línea, esos son los sistemas radiales. Los sistemas enmayados, ¿cierto? Hay líneas para acá, que de ahí deriva para allá, y qué es lo que normalmente sucede en un sistema de distribución. Por ejemplo, en la ciudad de Antofagasta. Hay alimentadores, pero ahí deriva para allá, y de ese deriva para otro, y al final se va armando y puedo alimentar también por otro lado, qué sé yo, se va armando, se llama enmayado porque se va armando una cosa así media entrelazada, y que si no tengo alimentación por este lado, puedo abrir interruptores acá, cierro este de acá y alimento ese otro por el otro lado. Entonces hay todo un sistema. Entonces ahí es un poquitito más complejo. Y como dice ahí, en un caso más general, interesa, dice, estudiar la influencia de la inyección o la atracción de potencia reactiva en una barra cualquiera del sistema sobre la tensión de dicha barra. El estudio parte de la premisa que existe una relación definida entre las potencias P y Q y la tensión B de la barra, ¿ya? Y que lo hemos venido diciendo, es decir, el voltaje en la barra, ¿cierto? Y por eso se escribe como ecuación de esta manera: B es igual a B función de P y Q, ¿sí? Y más función de Q, ¿no? El voltaje depende de las potencias que se estén transmitiendo por esa línea de transmisión.
¿ya? Entonces, si hay mucho por reactivo, fue un típico que tiende a caer, por lo tanto, a quedarse una tensión en la línea y me baja la tensión en los puntos que yo necesito. Por eso que dice que el voltaje, de alguna manera, es función, ¿cierto?, de la potencia activa y reactiva. Es decir, esa caída de tensión va a depender de las variaciones, con esto lo que estamos diciendo, que variaciones de la potencia activa y variaciones de la potencia reactiva. ¿Cómo varía esa potencia activa? La variación del voltaje respecto a cómo varía esa potencia activa, más la variación del voltaje a cómo varía esa potencia reactiva. Por eso se escribe esto en derivadas parciales, ¿cierto? Y esto en derivadas enteras, porque este es un valor concreto que se cae. Entonces, esta variación de voltaje depende de esta variación de potencia, en esta, ¿ya? Y esta variación de voltaje depende de esta variación de potencia reactiva. Por eso se escribe con derivadas parciales esta y estas otras con derivadas enteras. Pero en el fondo lo que estamos diciendo ahí es que la caída de tensión en los distintos puntos depende de las variaciones de la potencia, ¿sí? Bueno, esta misma expresión, si yo esto lo paso al denominador, me quedaría dB es igual a dP sobre dP a dB, como derivadas parciales, ¿sí? Es lo mismo que estoy pasando esto, lo estoy pasando al denominador. Entonces lo que estamos diciendo es cómo varía la potencia, ¿cierto? Respecto a cómo varía ese voltaje, la potencia activa, ¿cierto? Cómo varía ese voltaje, cómo varía la potencia reactiva, cómo varía ese mismo voltaje. ¿Ya? Quédense con esa ecuación, es decir, un valor de variación de voltaje concreto. Es decir, si la variación de tensión en un punto cualquiera P de un sistema debido a los cambios delta P y delta Q en las potencias activas y reactivas y entre K, está completamente determinada si se conocen los coeficientes de P a dB y de Q a dB. Por lo tanto, eso vamos a tener que determinar, la variación de P respecto a B y la variación de Q respecto a B, ¿ya? De los dos, el de Q a dB es el más importante, eso ya también lo hemos venido mencionando, ¿no? Es decir, que fundamentalmente es la potencia reactiva la que me produce el cambio, ya que orienta sobre la amplitud de la variación de potencia reactiva que es necesario producir para provocar una variación determinada de tensión en el punto considerado. Entonces, para determinar estos coeficientes, consideramos que la carga S igual a P más JQ existente en el punto P del sistema de la figura 4.9, que lo mostramos de inmediato, se aumenta en un consumo puramente inductivo, delta Q, de valor muy pequeño, y que en el límite se hace tender a cero. Este hecho modifica la tensión en P de B a un B más de B, delta B. Este es un delta B. Es decir, vamos a tener que subir un poquito la tensión en ese punto. Y aquí hay un sistema enmallado, aquí hay un nodo, ¿cierto?, que llegan potencias de distintos lados y aquí hay todo un sistemita que pueden haber potencias que se están inyectando, potencias que están saliendo, ¿cierto? Los distintos consumos. Por ejemplo, los distintos consumos en una casa, en un sistema de distribución en la ciudad. Hay consumos de distintas potencias por allá, ¿cierto? Y otro que difícil que inyecten, pero en general están variando los consumos de potencia reactiva. Y uno de ellos, por ejemplo, podría ser esta carga, ¿ya? Ok, por lo tanto esto es expresado, ¿cierto?, en su circuito equivalente Thevenin, porque es difícil poder representar todo un sistema mallado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos paramos en un punto y a partir de ese punto, de ahí hacia allá, lo que hacemos es determinar un equivalente Thevenin, ¿cierto?, para poder trabajar con toda esa cosa que está más compleja. El equivalente Thevenin siempre nos ayuda mucho, ¿no? Entonces tomamos la tensión de Thevenin, que es el valor, y ustedes ya saben, en vacío en ese punto, ¿cierto? Y de ahí para allá calculamos la impedancia Thevenin y lo reemplazamos por esto, que es un circuito, una fuente en serie con una impedancia. Esta es la impedancia Thevenin y este es el valor de vacío en ese instante. Pero aquí en el punto donde estamos midiendo nos está variando la tensión. Supongamos que nos aumentó la tensión. Entonces vamos a tener que aumentar la tensión para poder entregarle, y este sería el consumo que voy a tener de ahí, lo que yo quiero analizar. Por lo tanto, ahí hay un P más un JQ más delta Q para poder compensar eso, ¿ya? Entonces lo que vamos a determinar es cómo varía ese Q respecto a cómo varía ese voltaje, ¿ya? Eso es lo que tenemos ahí. Por lo tanto, nos apoyamos un poquito en las mismas ecuaciones del circuito de línea corta. ¿Se acuerdan? Delta B era R por P más X por Q, ¿cierto?, dividido por B, ¿ya? Entonces, aquí y el delta B dijimos que era el B sub 0 menos el B.
¿sí? Entonces esa caída de tensión va a ser B sub 0 menos P igual a RT, este es el R total por P más X total por Q dividido por B. Si pasamos el B para allá, me queda B sub 0 por B menos B cuadrado, y esto lo pasamos al otro lado, menos RT por P menos XT por Q igual a 0. Aquí tenemos una ecuación de segundo orden ahí, ¿no? Y lo que necesitamos determinar, dijimos, era el de Q a de B. Aquí tengo una ecuación, por lo tanto voy a dividir esto, voy a derivar esto, voy a derivarlo respecto a B, de Q a de B. Por lo tanto, esto pasa a ser, esto como no estoy en una derivada parcial, como aquí no tengo voltaje y no tengo Q, ¿cierto? Esto es una constante. Por lo tanto, la derivada de una constante, esto es 0. Si se fijan, acá voy a hacer de Q a de B. Si derivo esto, me quedaría, derivo respecto a B, me queda B sub 0, ¿no? Y por acá me queda, derivo respecto a B, me queda 2B, menos 2B. Y por acá derivo Q respecto a B, entonces esto me queda XT. Si yo paso esto, me queda de Q a de B, ¿cierto? Derivamos esto, sí. Por XT, ¿sí? Entonces si paso esto para allá, después me va a quedar el XT, pasa al denominador. Y aquí tengo puesto en la ecuación. Por lo tanto, tengo que de Q a de B es B sub 0 menos 2B, que lo obtuvimos de acá, ¿cierto? Dividido por XT que sale de acá, me queda de Q a de B, porque acá como no tengo B, escribo de Q a de B, ¿ya? La derivada ustedes se la saben, así que esto llegamos a esa expresión, del de Q a de B. Perfecto. Ahora voy a determinar cómo me vería el P respecto a B. La misma historia, pero me cambia solamente en esta expresión, ¿cierto? Que ahora, como voy a derivar P respecto a B, esto pasa a ser, y aquí no tengo ningún B, esto pasa a ser constante, por lo tanto aquí derivo respecto a B, me queda B sub 0, derivo respecto a B, me queda menos 2B, esto, derivo respecto a B, me queda de P a dB, ¿sí? Por RT. Si pasamos el RT para allá y después, o sea, toda esta expresión va hacia allá y después despejamos el RT, me queda la expresión que estamos acá. Entonces ahora tengo el de Q a de B y el de P a de B a partir de esa ecuación. ¿Ya? Dice, en el caso en que no exista consumo previo, S en el punto P, supongamos que no hay ningún consumo, significa que no hay un P ni un Q en ese, o en, digamos, en el equivalente T, ¿se acuerda el valor de vacío? Si no hay consumo, me voy a devolver aquí al circuito equivalente, fíjense. El circuito equivalente, que es el valor de vacío. Si no hay consumo, no hay corriente, por lo tanto aquí no hay caída de tensión. Significa que el voltaje que yo tengo acá es el mismo voltaje que tengo acá. O sea, el V sub 0 sería igual a B, si no hay consumo, si esto no existiera, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque no hay corriente, por lo tanto, como no hay corriente, no hay caída de tensión acá. Significa que este voltaje es el mismo que se ve reflejado acá. ¿Ya? Eso ustedes lo saben de teoría de redes, así que, ay, me pasé. Entonces, dado eso, fíjense, en el de Q a de B tenía B sub 0 menos 2B partido por XT. Si hacemos que B sub 0 es igual a B, me queda B menos 2B, eso me queda menos B partido por XT. Acá, lo mismo. Si el B sub 0 vale B, me queda B menos 2B, eso es menos B partido por RT. Y ahí tengo en esa condición inicial, ¿ya? Entonces tengo un de Q a de B que es menos B partido por XT y un de P a de B que es menos B partido por RT, ¿ya? Ok. Los valores típicos de esas variaciones de potencia respecto al voltaje siempre van alrededor de los menos 3 a menos 15 MVAR por kilovolt. ¿Ya? Eso más o menos en la práctica, eso es lo que el rango de lo que está fluctuando la variación de potencia. ¿Ya? Menos 3 a menos 15 MVAR por kilovolt. El signo menos indica que si delta Q o delta P es positivo, lo que significa que la potencia que sale de P aumenta, entonces la tensión en el punto P disminuye. Por lo tanto, la conexión de un reactor produce una baja de tensión, mientras que la conexión de un condensador produce un aumento de la tensión. Es interesante hacer notar que de P a dB y de Q a dB tienen las dimensiones de corriente. Sí, pues si esto es potencia, esto es voltaje, ¿cierto? Potencia es voltaje por corriente, ¿cierto? Y esto es voltaje, me queda corriente, ¿sí? Las unidades. Por otra parte, la corriente de cortocircuito trifásico en P y sub CC, como se verá más adelante, se puede calcular directamente en la figura 4.9 despreciando el RT
y la corriente previa a la falla va a valer, la corriente de cortocircuito es B partido por XT. Fíjense que esta es una ecuación súper simple, porque dice que corriente es B partido por X, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque, y déjenlo bien, bien grabadito, muchachos, porque cuando uno hace un estudio, supongamos, de cualquier sistema, de flujo, van a estudiar el flujo potencia de una minera, por ejemplo. Ustedes necesitan saber cuál es el circuito que hay para allá desde ese punto donde está consumiendo la energía la minera, ¿cierto? Todo lo que hay para allá. Pero imagínense en una minera que normalmente está conectado al sistema interconectado, ¿no? Al CEN. Todo lo que hay para atrás es un mamotrejo más o menos grande, ¿no? Entonces, modelar eso es prácticamente imposible. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Es tomar un equivalente Thevenin de ese punto de la empresa hacia, supongámoslo, a todo el resto del sistema interconectado. Y la carga sería todo lo que lo consume la empresa, pero de ahí, del punto hacia atrás, tengo que usar un circuito equivalente. Ah, perfecto. Y ustedes me dicen, pero ¿y cómo calculo la impedancia equivalente? Es difícil, ¿no? Porque imagínate todo el sistema interconectado, ¿cómo lo modelo? Es re complejo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ustedes en el punto donde la empresa compra la energía, y esto también es para cualquier empresa más pequeña en el sistema de distribución, la empresa eléctrica está obligada a entregarle a ustedes, y ustedes lo pueden pedir, el nivel de cortocircuito en el cual ustedes están comprando la energía. Y se lo entrega o en potencia o se lo entrega en corriente, o a veces las dos, pero si se lo entrega en potencia, bueno, de la ecuación de potencia S es igual a B por I, raíz de 3, B por I, ¿cierto? Ustedes despejan el I. ¿Y qué es lo que hacen? Fíjense, como ustedes conocen la corriente de cortocircuito porque se la van a entregar, conocen el voltaje porque saben qué voltaje tienen en la entrada, ¿cierto? Pueden calcular la reactancia equivalente de Thevenin, de ahí para atrás. Entonces, esta ecuación, bien simple, pero súper importante, porque con esa me permite determinar el XT, y yo voy a trabajar con un equivalente Thevenin. ¿Cuál equivalente Thevenin? La fuente, ¿cierto? Que es la tensión en serie con una impedancia. Una impedancia que va a estar compuesta solamente por esta reactancia, ¿sí? Que es lo que normalmente uno trabaja. Y listo, y tengo mi equivalente Thevenin y puedo simular todo lo que hay dentro de la empresa, porque ya tengo mi equivalente Thevenin, ¿sí? Entonces, mire, esta ecuación es súper simple, pero la importancia que tiene para poder hacer los análisis y los cálculos. ¿Se entiende, muchachos, todo lo que le expliqué eso, no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? ¿Se entendió, muchachos? Profesor, ¿se entiende? Ya. Porque después lo van a ver esos muchachos. Ok. Seguimos entonces. Las expresiones, dice, de Q a de B e I sub C en módulo son prácticamente iguales. Esto, fíjense, el de Q a de B en módulo es igual que la corriente de cortocircuito. La diferencia está en que la corriente de cortocircuito se calcula con las reactancias transitorias de las máquinas, mientras que el de Q a de B considera reactancias permanentes o solo las reactancias hasta aquellas barras en que la tensión permanece constante por efecto de la acción de los reguladores de tensión. Para nudos algo alejados de las máquinas casi no habría diferencia entre ambas definiciones, por ello se suelen considerar como aproximadamente iguales. Entonces, para el cálculo real de Q a de B no se consideran las impedancias de las cargas y se suponen constantes las tensiones en los bordes de las máquinas sincrónicas. Por otra parte, aunque hasta el momento solo se ha considerado inyectar potencia reactiva, es evidente que dependiendo de las condiciones de la carga en el sistema habrá que absorber potencia reactiva en algunos casos para mantener la tensión dentro de los límites prefijados. Y eso se lo mencioné antes cuando vimos líneas cortas también, ¿no? En general uno habla de inyectar porque uno pone una carga, ¿cierto? Y se cae la tensión, pero resulta que de repente puede salir una carga bruscamente, un escalón de carga bruscamente, y como la tensión estaba puesta ahí, yo le saqué un escalón, ¿cierto? ¡Pum! Lo que hace es subir la tensión, al revés. Entonces, como subió la tensión, lo que hay que hacer es sacar reactivo y no inyectar reactivo. Entonces hay que sacarle un poco de reactivo para que la tensión baje. Porque el que suba la tensión también me puede provocar daño en el sistema, ¿no?
Generalmente es necesario absorber potencia reactiva en las horas de poco consumo. El mismo ejemplo que yo le puse, ¿se acuerdan? Del alumbrado público, ¿no? En las tardes entra el alumbrado público, por lo tanto entra carga, por lo tanto la tensión cae, hay que inyectar, hay que poner más maquinaria. Y en la mañana se apaga el alumbrado público, es decir, saco carga, hay que bajar, hay que sacar, hay que absorber el reactivo, en este caso sacar máquina, ¿ya? Ok, veamos un ejemplito rápidamente de... Dice, en el sistema de la figura, las barras A y C se mantienen a tensión nominal 220 kV. La barra B se mantiene a tensión nominal de 154 kV. Eso es lo que yo necesito, que se mantengan ahí las tensiones. Suponiendo que una cierta variación de carga en el sistema hace disminuir en 5 kV la tensión en la barra M, es decir, que hay una barra, un tap-off, por ejemplo, que es una derivación de del medio de una línea, ¿ya? Y suponiendo que en esa barra, porque aquí tengo la barra A, B y C, aquí dice que las A y C las voy a mantener en 220 kV y esta de acá la voy a mantener en 154 kV. Eso es lo que necesito. Pero, por algo que consumió carga acá, cayó la tensión en este punto en 5 kV. Y yo no necesito que caigan esos 5 kV, porque si caen 5 kV acá, ¿cierto? Seguramente, de hecho, me va a afectar la tensión en este punto, ¿ya? Si cae acá la tensión, me afecta la tensión de acá. Entonces, calcular, dice, la inyección de potencia reactiva necesaria en esta barra para establecer su tensión primitiva, es decir, volverla a la tensión que había originalmente acá. Los valores en por ciento están con base de 500 MVA, es el valor base de potencia. Entonces, recuérdense muchachos, aquí tenemos un transformador con una reactancia del 10%, es decir, 0,1, otro con un 10% de reactancia, 0,1 también, y tenemos que estos tramos, este tramo de acá de línea, tiene una reactancia de 50 ohms, este otro, los tres tramos tienen una reactancia de 50 ohms, por lo tanto vamos a tener que llevar esto primero, ¿cierto?, a por 1, ¿no? Tenemos la tensión, podemos utilizar esta tensión de acá, son 154 kV, dice el problema, ¿ok? Entonces, potencia base 500 MVA, el voltaje base ahí en la línea son 154, ¿cierto? kV, por lo tanto la potencia base es 154 al cuadrado dividido por 500, 47,434 ohms. Por lo tanto, las reactancias de los tramos de la línea, que eran 50 ohms, lo dividido en 47, me da la reactancia de 1,005414 en por unidad. Y esto me quedaría 100, entonces bueno, aquí debería haberlo puesto en por unidad. Esto es 1,05414. Ok. ¿Se acuerda que calculamos, yo le decía, desde el punto donde ocurre la falla, de ahí para allá normalmente yo tomo un equivalente Thevenin hacia allá, ¿no? Entonces, de aquí, desde ese punto, porque ahí el fondo se produjo la caída de tensión, desde ahí voy a tener que tomar el equivalente Thevenin. Así que estén vivo el ojo este cuento, porque aquí vamos a tener esta reactancia que es 1,05414 más el J01, ¿ya? O sea, 1,15414 es la que hay acá. Y aquí también, no, acá 1,15414 y aquí habría 1,05414, ¿ya? Lo que necesito mantener es voltaje constante acá, 220, voltaje acá, constante 154, y aquí 220 kV. Por otra parte, dice, la caída de tensión, menos 5, ¿por qué menos 5? Porque es una caída, ¿no? Dice que cayó en 5 kV, dividido por 154 en por 1, la caída de tensión sería menos 0,03247 en por 1. Esa es la caída de tensión que tengo ahí. Entonces, la reactancia Thevenin a partir de ese punto, punto M, hacia allá, fíjense que es como tomar el paralelo, ¿no? Tomo el paralelo de toda la reactancias. Por lo tanto, es 1, el paralelo 1 partido por el inverso de cada uno, el inverso dividido por el inverso de cada uno de ellos. Y teníamos dos que eran de 1,15, ¿se acuerda? 15,414 más 1,15,414 más 1,05,414, ¿ya? Hasta ahí me están siguiendo, muchachos. Eso es teoría de red, así que no es difícil esa cosa. Ok, entonces la reactancia Thevenin sería 0,3729.
la reactancia que tengo por ahí para allá. Ok, a partir de entonces de la ecuación 478 dice el delta B, que dijimos que era el delta P dividido por dP a dB más el delta Q por dQ a dB. Lo que tendríamos que calcular, entonces, ¿se acuerdan que el dP a dB era menos B partido por el R Thevenin, ¿no? Aquí el R Thevenin es 0, de acuerdo al planteamiento del problema, ¿cierto? Porque solamente tenemos reactancia, por lo tanto tenemos que el R Thevenin es 0, por lo tanto si esto es 0, esto tiende a infinito. Y si esto, el dP a dB tiende a infinito, como está en el denominador, esto tiende a 0, es decir, el dB va a depender solamente del dQ. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? ¿Están siguiendo? Cualquier cosa que no les cuadre, avisen al tiro, porque como voy avanzando. Y el dQ, ¿se acuerdan que era menos B partido por XT, el XT20, ¿no? Entonces ahora sí tenemos el XT20 que era 0,37, 0,37. Sí, 0,3729. ¿Ya? Por lo tanto tengo el dQ a dB va menos 2,6815. Por lo tanto vamos a obtener que el dQ, ¿cierto? Porque teníamos un dB. Me voy a devolver acá, muchachos. Aquí tengo el dB. ¿Cuánto era el dB? Aquí lo tengo, el dB, ¿no? Menos 0,3247, ¿cierto? Esto ya dijimos que era 0. Lo que no conozco es este delta Q, porque ahora conozco el dQ a dB. Y esto, como esto es 0, esto lo puedo pasar para allá. Por lo tanto, obtenemos que el dB es el dQ a dB por el menos aquí, perdón. Esto es el delta B por el dQ a dB, que es lo que tuvimos acá, menos 2,6815. Por lo tanto, tenemos un dQ de menos 0,88707 por 1. ¿Ya? Si multiplicamos por la potencia base, que era 500 MVA, multiplicamos por 500 esto, es decir, en ese punto tengo que inyectar 43,53 MVAR. ¿Sí? La potencia que necesito, ¿para qué? Para mantener los 220 kV en la barra A, los 154 kV en la barra B y los 220 kV en la barra C. ¿Sí? Eso, porque se produjo una caída, decía, de 5 kV en el punto M, por lo tanto yo inyecto esa potencia y vuelvo a obtener a 0, digamos, 0 caída en ese punto M. Y eso me hace mantener las tensiones en el otro lado. ¿Se entendió, muchachos? Profe, ¿y el signo menos que tenía ahí el ¿Cuál? resultado? ¿El por unidad? Ah, no, porque el signo menos es lo único que está inyectando que es una caída de potencia reactiva, por lo tanto yo tengo que compensar. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Aquí lo que está Ya. diciendo es que es una caída. Lo mismo que cuando, ¿se acuerda? Decía una caída de 5 kV y cuando pusimos en el cálculo ponemos menos 5. ¿Sí? Estamos indicando que es caída no. Ya. Lo que hay que inyectar aquí para compensar, ¿cierto? Es eso, como valor, como magnitud. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, eso es regulando la tensión, compensando, inyectando potencia reactiva. La otra alternativa es, decíamos, mediante transformadores con cambio de tap. ¿Qué es lo que es el cambio de tap? En el fondo es cambiarle el número de vueltas a la salida del transformador, o a la entrada también puede ser, pero normalmente a la salida del transformador. Y lo que hago en el fondo, al cambiar el número de vueltas, lo que hago es cambiar el nivel de tensión. ¿Ya? Entonces, ya no voy a inyectar una potencia reactiva, sino que, mira, se me cayó el voltaje acá. ¿Por qué? Porque se me están quedando 10 kV acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aumento la tensión, se van a seguir cayendo los 10 kV, porque eso depende de la potencia, ¿cierto? Entonces, de la carga. Entonces, aumento la tensión para que se me queden, por ejemplo, 10 kV y logro compensar acá, pero eso lo estoy haciendo con cambiar la tensión en el extremo, en uno de los extremos, normalmente en el extremo transmisor, ¿ya? Pero para eso necesito un transformador con cambio de tap, que tenga la facilidad de
de cambiarle el nivel de tensión con un tap. Entonces dice regulación de tensión mediante transformadores con cambio de tap. Transformador, cambio de tap. Ahí está. Entonces el coeficiente de QADB de una barra puede en algunos casos alcanzar e incluso superar valores del orden menos 15 MBAR por KB. En estas condiciones no resulta adecuado el sistema de inyección de potencia reactiva debido a la magnitud de las cantidades que habría que poner en juego para compensar la variación de tensión en la barra correspondiente. Lo que estamos diciendo, cuando la caída de tensión es muy grande, no es tan rentable, ¿cierto?, inyectar tanta potencia reactiva. A veces sale mucho más caro inyectar porque es mucho lo que tengo que compensar, ¿cierto? Entonces puede suceder que la tensión regulada se desee la barra Q correspondiente al secundario en transformador conectado a la barra P, como se muestra en la siguiente figurita. Entonces aquí tengo una barra P, una barra Q, y aquí tengo un transformador variable. Esto significa variable. Bueno, y al ser variable lo que estoy haciendo es variar el número de vueltas, ¿ya? Es decir, puedo variar el número de vueltas de la salida. Entonces, a pesar de la reactancia introducida entre P y Q, el de QADB puede aún resultar demasiado elevado. En estas condiciones, lo más adecuado es emplear un transformador con cambio de tap que permita regular la tensión en la barra Q, inyectando una tensión adicional. Esto no genera potencia reactiva, pero modifica su distribución en el sistema. El empleo de transformadores con cambio de tap para regular tensión en una barra determinada se ilustrará mediante los dos siguientes casos. Por ejemplo, sistema de transmisión radial con un transformador con cambio de tap en el extremo transmisor. Acá está mi carga, acá está la línea, y acá tengo mi transformador. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo cambiar la tensión. Aquí el extremo transmisor incluso podría permanecer constante, pero lo que voy a cambiar va a ser el V2, es decir, lo que entra a la línea, ¿ya? Para compensar la caída de tensión acá y mantener la tensión acá, ¿ya? Esto lo voy a pasar un poquito más rápido. Las siglas están ahí, en todo caso, están puestas ya. Ustedes la tienen en los apuntes. La razón del cambio de tap, suponiéndolo en secundario del transformador, sería, aquí el T es la razón del cambio de tap. A sobre A sub N, donde si recuerdan acá, fíjense, el A sub N es la razón nominal del transformador con cambio de tap. Esta sería la razón nominal. Y el A sería la razón del transformador después del cambio de tap. La razón no nominal. Entonces sería, de alguna manera, el porcentaje, ¿no? La razón de cambio del tap sería la razón después del cambio de tap y sobre la razón de transformación nominal. Si aplicamos eso, ¿cierto? Como es el secundario el que está cambiando, me quedaría B sub 2N sobre B sub 2N', que sería acá la con cambio de tap. Si se supone que el voltaje en el extremo transmisor es igual al voltaje nominal en el primario, y que el ZT prácticamente no varía al cambiar el tap, las redes equivalentes por fase antes y después del cambio de tap son las que se muestran acá. Aquí tengo antes el cambio de tap y aquí tengo con cambio de tap, por eso me aparecen los primas acá, ¿ya? Eso es con cambio de tap. Eso es como para reflejar. Aquí tengo la impedancia del transformador, aquí está la impedancia de la línea, ¿ya? Esto es la razón A1, ¿cierto?, del transformador. Entonces, a partir de la figura, cierto que el B sub 2N' es el ZT más el ZL por el I' más el B sub R', es decir, lo que está acá. Perdón, aquí me fui yo, B sub 2N. Esta tensión que tengo acá sería esta tensión, perdón, esta impedancia más esta impedancia por el I' y por el B sub R', puede ser, si lo tomo acá. O si tomo esta tensión, ¿cierto? El B sub 2, sería esta caída de tensión más esta tensión. Pues lo que tenemos acá, ¿cierto? Es al extremo receptor, ¿ya? Ok, considerando, dice la ecuación 470, se puede determinar en forma aproximada el módulo de la caída de tensión en las impedancias del transformador y la línea. O sea, esta es la caída de tensión, ¿sí? Porque es corriente por impedancia, una tensión. Por lo tanto, esto es aproximadamente igual a la caída de tensión en el transformador y la línea. Por lo tanto, esta ecuación, se acuerda que es la que vimos para
para el caso de línea corta, ¿no? Delta B es igual a R por P más X por Q dividido por B sub R, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero aquí el R sería el R del transformador más el R de la línea por P más el X del transformador más el X de la línea por Q dividido por el B sub R'. Aquí ya está, digamos, el B sub R' porque ya cambiamos el TAP. Despejando el B sub 2n de acá, ¿cierto? Y reemplazando este cuento, lo reemplazamos en la ecuación anterior, llegamos a esta ecuación de razón de cambio de los TAP del transformador, este T. Este no es tiempo, es la razón del cambio del transformador. ¿Ya? Llegamos a esa ecuación. Acomodamos un poquito, dice, por ejemplo, si se quiere compensar la caída de tensión en la línea, el V sub R' sería igual al V sub 2, porque estoy compensando lo que cae en la línea, por lo tanto, digamos, no hay caída, es como decir, no hay caída de tensión en la línea, por eso que lo hacemos igual. Por lo tanto, ¿cierto? Reemplazamos ese valor en la ecuación anterior y quedamos con esta expresión. Si adicionalmente se desprecia la caída en el transformador, es decir, suponemos que no hay caída de tensión en el transformador, se tiene que el RT y el XT serían iguales a 0, porque es como decir no hay caída, por lo tanto, considerar que la resistencia es 0 y la reactancia es 0. Considerar, no es que no exista, muchachos, porque estando el transformador hay bobinado, por lo tanto hay resistencia y reactancia, pero podría considerarse que es tan despreciable, la consideramos 0. Bueno, en ese caso, si hacemos esa suposición, llegamos a esta expresión más simple. El R de la carga, ¿cierto? Por P, más el X de la carga por Q, más 2B sub n al cuadrado, y el numerador 2B sub n al cuadrado. Eso en el caso que tengamos compensación solamente en un extremo. En el extremo pongamos transformador con cambio de etapa en el extremo transmisor. A veces resulta que es necesario compensar mucho más y es muy caro poner un solo transformador con cambio de etapa porque tendría que tener mucho cambio de etapa o una capacidad de tensión, ¿cierto? Que sea muy alta, ¿cierto? Como para compensar toda la línea. Entonces a veces conviene tener dos transformadores con cambio de etapa de menor variación, ¿cierto? Pero pongo uno en cada extremo y esa es la otra alternativa. Es decir, ya no compensamos solamente en el extremo transmisor, sino que podría compensar también en el extremo receptor con dos transformadores con cambio de etapa. Y eso significa que tengo que cambiar ambos, porque no es que si yo cambio obviamente me va a cambiar la relación, la tensión que me llega acá, por lo tanto también tengo que regular el de acá para poder mantener la tensión. Recuerden que lo que yo necesito mantener es la tensión en este punto, ¿ya? Por lo tanto, si yo hago un cambio de etapa acá, es decir, si cambio la tensión en este punto, estoy cambiando la tensión que está entrando a esto, por lo tanto también tengo que regular para poder regular acá, para poder mantener, ¿cierto?, la tensión que yo necesito en este punto, ¿ya? Entonces hago el cambio. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cuánto compenso esto y cuánto compenso esto otro? Esa es la ecuación que vamos a determinar ahora. Que si cambio uno, ¿cuánto tengo que cambiar el otro? O los cambio los dos en la misma proporción. En general, estos son porcentajes, ¿no? Entonces, fíjense aquí, tengo la razón de cambio del transformador 1 y la razón de cambio del transformador 2, ¿ya? El mismo procedimiento que estamos viendo, ¿cierto? Lo único que aquí, fíjese que a mí me parece un transformador acá, que esto no lo teníamos antes, ¿cierto? Esto no estaba, la carga está directamente acá. Entonces ahora tenemos una relación, esto sería lo normal, y aquí ya cuando hago un cambio de etapa. Obviamente que el circuito como figura queda lo mismo, lo que me cambia son los parámetros, o sea, las variables, ¿ya? Eso me cambia. Entonces a partir de la figura B dice, podemos escribir que el V sub AN' es el ZA más el ZL más el ZB. Fíjense que ahora la caída de tensión por el I, ¿no? Este sería la caída de tensión. El V sub AN' dice, esta tensión que tengo acá sería esta caída de tensión, que sería ZA más ZL más ZB por I, y más el ZB'. ¿Sí? Y ahí está la ecuación de eso, ¿ya? La misma historia, suponiendo que esta es la caída de tensión, ¿cierto? Entonces podemos decir que eso es aproximadamente al delta B a LB, es decir, la caída de tensión, el transformador A, la línea y el transformador B, ¿ya?
La misma ecuación que vimos recién, que vimos para la línea corta, que, repito, era RP más XQ dividido por P sub R, ¿no? Pero aquí el R sería el R del transformador A más el R de la línea más el R del transformador B por P. La reactancia del transformador A más la reactancia de la línea más la reactancia del transformador B por Q y dividido por B sub B', que es el que yo tengo en el otro extremo receptor. ¿Ya? Entonces, despejando todo el cuento, la misma historia que se hizo para antes, tengo que la razón de cambio del transformador 1 sería B sub AN por B sub B', ¿cierto? Dividido por toda esa expresión. Y fíjense que acá queda una expresión en función de la razón de cambio de transformador 2. ¿Ya? Entonces, por otra parte, dice la figura 414b y considerando la ecuación 493, que tengo que el B sub B', la tensión que hay en el extremo receptor, en el primario del transformador, por decirlo así, es la razón del transformador 2, ¿cierto? Por el B sub R'. Este sería la tensión en el extremo receptor una vez que se hizo el cambio de etapa, ¿no? Y esto es el porcentaje de cambio del transformador 2, ¿cierto? De la razón de cambio por A sub 2. Recuerden que el T sub 2 es A2 dividido por A2N, ¿no? ¿Sí? Si recuerdan, mire, es que no quiero que se pierdan ahí. Acá, T sub 2, A2 dividido por A sub 2N, ¿sí? Entonces lo que voy a poner ahí es el A sub 2. Y el A sub 2 sería el T sub 2, ¿cierto? Por el T sub 2 por el A sub 2N, por el B sub R', que es el que está acá. Entonces reemplazamos en B sub B' acá arriba, reemplazamos esta expresión acá arriba. ¿Ok? ¿Se ve enredado? Claro. Pero ¿qué es lo que fíjense, qué es lo que se está viendo acá, aparte de los voltajes? Yo puedo arbitrariamente cambiar un tap en el transformador T2. Digo, aquí voy a cambiar al 95%. ¡Pum! Entonces, ese 95% me condiciona cuánto tengo que cambiar en el T1, y eso es lo que estamos diciendo. Si aquí yo cambio un cierto porcentaje, con esta ecuación puedo determinar cuánto es el porcentaje que tengo que cambiar. Recuerde que estamos trabajando con dos transformadores con cambio TAP, uno en el extremo transmisor, uno en el extremo receptor. Entonces yo arbitrariamente podría cambiar acá, en el extremo receptor, cambio al 96%, ¡pum! Entonces, ¿cuánto tengo que cambiar en el primario? Tanto, esa ecuación me lo da. Y ahí compenso las tensiones que yo necesito. ¿Sí? Se ve un poquito larga, es larga, pero también puedo hacer ciertas aproximaciones. Por ejemplo, si ves usted y si permanece constante, la ecuación 498 permite los cambios de TAP necesarios en T1 y T2 de tal modo que se obtenga un valor deseado de B sub R'. En particular, si desea que B sub R sea igual a la tensión nominal del secundario del transformador B, o sea que el B sub R' sea igual al B sub Bn, entonces a partir de la ecuación 498 se obtiene esta ecuación, es decir, reemplazamos el B sub R, ¿cierto? El B sub Bn. Si además se expresan las caídas internas de los transformadores, ¿qué estamos diciendo? Que el RA es 0, el RB es 0, que el XA es 0 y que el XB es 0. Dice, además se expresa la caída interna de los transformadores y si se considera T1 igual a T2, entonces, ¿qué estamos diciendo con T1? Pero es que yo quiero variar en la misma proporción a ambos lados. Entonces voy a variar en la misma proporción. Si aquí 96, aquí 96. Ya, pero para que se cumpla esa condición que tiene que cumplirse, esto. Entonces, de aquí voy a despejar y voy a suponer que esto también es T1, ¿cierto? O T2, ¿cierto? Y llegamos a esta expresión. Cuando yo quiero cambiar simultáneamente, no arbitrar, recién yo le decía, con esta otra ecuación, ¿qué es lo que digo? Cambio T2 en transformador 2 y eso me condiciona cuánto cambio el T1. Pero yo quiero que los dos se cambien iguales. Esto entonces tengo que aplicar esta ecuación. ¿Ya? Que esa ecuación sería de igualar acá. Ok, veamos rápidamente este ejemplito. En el sistema de la siguiente figura dice calcular los cambios de TAP necesarios para mantener 33 kV en el consumo, no en el consumo, en el consumo. ¿Qué potencia reactiva se debería inyectar en la barra de carga para mantener los 33
KB en el caso de que los transformadores no tuvieran cambiador de tap. Es decir, vamos a comparar lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer como si no tuviéramos cambio de tap, ¿cuánto vamos a inyectar? Porque si no hay cambio de tap y yo quiero mantener los 33 KB acá, ¿cierto? Tengo que inyectar potencia reactiva. Ah, pero comparémosla con el caso de que tuviera, voy a tener los transformadores, pero estos no son con cambio de tap en principio, ¿ya? Eso es lo que vamos a comparar acá. La diferencia entre inyectar potencia reactiva o usar definitivamente transformadores con cambio de tap, ¿ya? Entonces, aquí hay un sistemita, 33 KB, aquí también yo quiero mantener los 33 KB, porque si se fijan esto es 33, 230 KB, es decir, aquí hay 230 KB, y 230, 33, si me mantiene los 33 KB acá. Es como imaginariamente aquí no hay caída de tensión, ¿no? Porque mando 33, me llegan 33, mágicamente, ¿no? Pero es por los cambios de nivel de tensión. Entonces yo quiero mantener estos 33 KB acá. Ambos transformadores de 200 MVA con reactancias de 5,671% base propia, valores en base propia, es decir, respecto de estos valores. La impedancia de la línea 12 más J40 ohm, por lo tanto vamos a tener que calcular una impedancia base para llevarlo por 1. La carga está consumiendo 150 megawatts con un coseno phi de 0,8, es decir, aquí hay carga reactiva. Ya. Ok, ¿cómo hacemos esta cosita? Usando, dice la ecuación 498, es decir, voy T1 igual a T2. ¿Qué significa T1 igual a T2? Que voy a cambiar los dos transformadores, los dos taps en la misma proporción, ¿no? Entonces, para eso teníamos esta ecuación. B sub AN por A sub 2 AN, esto es transformador 2, ¿cierto? Por B sub R, lo que yo quiero mantener en el extremo receptor, menos RT, por P menos XT por Q, dividido por 2AN por B sub R' al cuadrado. En que todos los valores son por fase y por lo tanto el P, como son 150 megawatts, la potencia, lo trabajamos por fase, 150 dividido por 3, son 50 megawatts por fase. Esa es la potencia que está consumiendo cada fase. Y el Q serían 50 dividido por 0,8 por el seno del coseno a la menos 1 de... Esto es porque es la potencia reactiva, ¿ya? 37,5 MVAR por fase. ¿Ok? Ya. La reactancia del transformador por 1, 0,5671 por el Z base, que serían, aquí no son 2302, este es un cuadrado, 230 al cuadrado dividido por 200, que serían los bases, da 15 ohm por fase. Uy, perdón, se me está acabando acá. Serían 15 ohm por fase la reactancia del transformador. Por lo tanto, la reactancia total serían los 15 del transformador más los 40 de la línea, ¿se acuerda que era 40? Y más los 15 del otro transformador, tendríamos una reactancia total de 70 ohm por fase, ¿ya? En este caso, estamos trabajando con valores reales. Da lo mismo si lo trabajamos por unos valores reales. Como estamos trabajando por valores por fase, dice que en la línea son 230 de línea, por lo tanto lo dividimos por raíz de 3, ¿cierto? Me daría el voltaje de línea, perdón, de fase. La razón de transformación, 230 dividido por 33, y en el otro lado, ¿cierto? Serían los 33 de línea, dividido por raíz de 3, me da el voltaje de fase. Menos 12 por 50, que sería la resistencia total por la potencia activa, menos la reactancia total por la potencia reactiva. Lo mismo acá en la ¿cuánto se llama? Esta es la razón de transformación y este sería el voltaje en el extremo receptor que yo quiero mantener, ¿ya? Entonces me dice que yo tengo que cambiar
0,9, 0,9394, ¿sí? Al 90% del TAP. Del 100% lo cambio al 90% para poder mantener esta tensión que yo quiero ahí. Ambos TAP, ambos transformadores. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo con esta ecuación. Eso es lo que obtenemos acá. ¿Ya? 0,90, 394. Ok, vamos a ver el caso B, inyectando potencia reactiva, y vamos a usar el modelo de la línea corta, o sea, esta ecuación, delta B, R por PR más X por QR dividido por V sub R. Y no quiero que haya caída de tensión, el delta B yo quiero que sea 0, ¿sí? Porque no quiero que se quede nada en la línea. Si tengo 33, quiero que llegue a los 33, ¿sí? Aparentemente no quiero que se quede nada en la línea. Entonces, como la caída de tensión va a ser 0, ponemos 0, ¿cierto? Y tengo que el Q sub R, despejamos acá, esto pasa para allá, me queda 0, por lo tanto el Q sub R sería RPR menos, porque pasa por el otro lado, menos RPR dividido por X. O sea, la resistencia total es 12 por la potencia 50 y la reactancia total 70. El Q sub R que necesito mantener ahí es de menos 8,57 MR por fase. ¿Ya? Luego, como yo tengo un Q sub L, ¿cierto? Porque teníamos un coseno phi de 0,8, ¿se acuerdan? Entonces, el Q sub C que yo tengo que inyectar sería el Q sub L menos el Q sub R, o sea, 37,5 menos 8,57 me da un Q sub C a inyectar de 46,07 MBAR por fase. Es decir, por un lado, si yo quiero mantener los 33 y solamente cambiando TAP, tengo que cambiar el TAP al 90%. Si yo no voy a usar cambio TAP y quiero mantener los 33, tengo que inyectar potencia reactiva. ¿Cuánto inyecto? 46 MBAR. No deja de ser 46 MBAR, ¿cierto? Es decir, en el fondo hay que inyectar 138,21 MBAR trifásico. Esto es por fase, ¿cierto? Cada una de las fases tengo que inyectar 46. 138 es bastante fuerte, es decir, harto reactivo tengo que poner ahí. ¿Ya? Pero son las dos alternativas, ¿se dan cuenta? O hago cambio de TAP o inyecto potencia reactiva. ¿Cuál es la condición? Yo quiero mantener los 33 kilovolts de voltaje línea. ¿Estamos? Y lo último, muchachos, y con esto terminamos por hoy día, terminamos la unidad también, que es hacer una mezcla de esto. ¿Cómo hago? Es decir, mira, a lo mejor tengo que cambiar mucho los TAP. Entonces, ¿qué es lo que hago? Inyecto un poco de potencia reactiva y cambio un poquito lo que me sale más a cuenta. Ese es después un análisis económico que ustedes tienen que hacer, es decir, que me sale más a cuenta. Inyectar solamente potencia reactiva o si ya tengo los transformadores, o cambiar los TAP. Pero si tengo que cambiar mucho los TAP de los transformadores, no. Entonces, inyectemos un poquito de reactivo y cambiamos un poquito los TAP. Hacemos una mezcla entre los dos. Entonces, esta es la regulación de tensión mediante el uso combinado del transformador con cambio TAP e inyección de potencia reactiva. Dice, los dispositivos de producción o absorción de potencia reactiva se conectan usualmente al enrollado terciario de transformadores que interconectan redes de transmisión y de distribución. Si el transformador tiene cambiador de TAP, es posible regular independientemente los voltajes primario y secundario, inyectando potencia reactiva para controlar uno de ellos, modificando los TAP para controlar el otro. La figura 4.15 muestra un esquema típico en que las variables se suponen por fase y las impedancias referidas al primario. Entonces aquí yo tengo mi monito. Aquí tengo un transformador trifásico de 3 enrollados. Entonces, tengo cambio de TAP, obviamente primario, secundario, y en el terciario yo le puedo inyectar un reactivo. Aquí hay con un compensador sincrónico porque me permite variar más fácilmente, ¿cierto? La inyección y normalmente no tanta potencia reactiva y puedo regularla más fácilmente, ¿ya? Por eso se usa normalmente este esquema. Entonces, inyecto potencia reactiva, pero a través del terciario. Eso es lo que hago. Entonces, dicen, en general, el problema consiste en determinar los cambios de TAP necesarios en el transformador para ciertas condiciones de potencia reactiva del compensador sincrónico y determinada potencia compleja transferida entre los enrollados primario y secundario, de tal modo que las tensiones P1 y P2 estén dentro de ciertos rangos especificados. El análisis se efectúa normalmente haciendo las siguientes aproximaciones. Primera aproximación.
Se desprecia la potencia activa perdida en el transformador, por lo que el ZP, el ZS y el ZC se suponen sin resistencia, ¿ya? Las caídas de tensión se calculan por medio de expresiones simplificadas. Y aquí está un poquito el esquemita que no me voy a meter, pero aquí está la caída de tensión que tenemos normalmente. Y ese monito lo mostramos la otra vez, ¿ya? Entonces, a partir de esta figura dice, podemos escribir que la caída de tensión es aproximadamente el V sub 1 menos el V sub n. ¿Se acuerdan que si decimos que el ángulo es muy pequeñito, podemos aproximar eso? Por eso hacemos esa aproximación. Por lo tanto, ahí vamos a despreciar lo que la parte de resistencia es 0, por lo tanto, en la ecuación que era R por P más X por Q, se me desaparece la R por P, ¿no? Porque es el R0. Por lo tanto, me queda el XP por Q dividido por V sub n. La otra caída de tensión es aproximadamente al revés, el XP dividido por el V sub n, ¿ya? Este es el delta B, bueno, delta mayúscula y el delta minúscula, que es de este monito. Este es el delta minúscula y este es el delta mayúscula. Por otra parte, en la figurita dice se tiene que el V sub 1, esto es por Pitágoras, ¿cierto? B sub 1 al cuadrado es B sub n más delta B al cuadrado más delta Q al cuadrado. Me devuelvo otra vez. Este B sub 1 al cuadrado sería todo esto al cuadrado más esto al cuadrado. Eso es Pitágoras nomás, no es nada más que eso. Introduciendo la ecuación 401 y 402 en la 403 y despreciando el B sub n, llegamos a esta expresión de acá abajito, que es una ecuación de segundo orden, ¿ya? Esto lo pueden hacer ustedes ahí de la ecuación. En algunos casos, cálculos más simplificados, la tensión B sub n se determina despreciando esto, por lo que resulta una expresión más sencilla que la anterior. A partir del valor de B sub n se puede determinar el TAP en que debe quedar el transformador utilizando, por ejemplo, la expresión 486. Entonces, con este ejemplo terminamos, ¿cierto?, que es una mezcla entre las dos cosas, que voy a hacer cambio de TAP y voy a inyectar potencia reactiva. Entonces, dice el transformador trifásico de 3 enrollado de la figura tiene conectado en el terciario un compensador sincrónico. La potencia de la carga es, 75 más J30 MVA. Y los voltajes V sub 1 y V sub 2 deben permanecer en 225 y 70 kV respectivamente. 70 kV respectivamente. V sub 1, voltaje primario, acá 225 y 70 kV acá. Eso es lo que necesitamos mantener. La potencia en la carga, como decía, 75 más J30. Aquí tengo un transformador trifásico. Las reactancias del transformador trifásico de 3 enrollados son la reactancia primario y secundario, 11,5%, la reactancia primario terciario, 19,2%, y la reactancia secundario terciario, 7,5%. Todas en base común, 75 MVA, porque esa es la potencia del transformador. Determinar despreciando el XS, el campo de regulación del cambiador de TAP en carga, si se sabe que el compensador sincrónico funciona A en vacío, es decir, la primera condición no está inyectando potencia reactiva, está en vacío, y después como condensador sincrónico inyectando 40 MVAR, ¿ya? Son las dos condiciones. ¿Cuánto tengo que cambiar los TAP si el compensador sincrónico no está inyectando? ¿Y cuánto tengo que cambiar los TAP si estoy inyectando 40 MVAR? Esa es la condición, ¿ya? Bueno, ustedes ya saben cómo se calcula el XP, el XS y el XT. Recuerden que se suman los que tienen una misma nomenclatura común. Por ejemplo, aquí yo sumo el XP. Yo quiero obtener el XP, tengo que sumar los que tengan P y restarle el que no tiene P. Es decir, sería 11,5 más 19,2 menos 7,5. Obtengo el XP. Y así, el X secundario lo mismo, ¿ya? Aquí están los datos del transformador. Siempre se leen así, primario, secundario y terciario. Primario, o si lo leen hacia la derecha, primario, terciario y secundario. Primario conectado en estrella, secundario conectado en estrella y terciario conectado en delta. Las tensiones, 220, 66 acá y 13,2 acá. Las potencias, 75, 60 y 45.
¿Cómo hacemos esto? Parámetro del transformador de 3 enrollados, ya lo sabemos, ¿cierto? Solo interesa el valor del XP, que es el primario. Ya dijimos que es un medio de XP más los que tienen P, ¿cierto? Y se le resta el que no tiene P. Por lo tanto, sumando y haciendo eso, me queda que la reactancia del primario es 0,116 en por 1. Como la base, 220 al cuadrado dividido por 75 MVA. La base es 645.33. Entonces obtenemos acá que esto es ohm, no es potencia, muchachos, que me equivoqué. O sea, falta cambiarle la simbología a la letra. 74,86 ohm por fase. Que en por 1 serían el secundario 0,01. Usando la ecuación 104 que usted tiene en los apuntes y considerando el circuito equivalente a la figura anterior, ¿cierto? Entonces vamos a usar compensador en vacío, es decir, no hay inyección de potencia reactiva. Como son la potencia, ¿cierto? La carga son 75, déjenme recordar, 75 y 30, ¿no? Ahí está, 75 más J30. Eso es trifásico, por lo tanto monofásico sería 75 dividido por 3. O sea, 25 megawatts por fase. El Q, 30 dividido por 3, 10 MVAR por fase. Voltaje, 225 de línea, dividido por raíz de 3. Son por fase, y el voltaje 70 dividido por raíz de 3 me da el voltaje por fase en el secundario. ¿Ya? Reemplazando estos valores en la ecuación anterior, obtenemos un voltaje V sub 1 de más o menos 122,92 kV por fase y más o menos 16,64 kV por fase. ¿Por qué este no valida? Porque es un valor muy bajo en comparación con lo que estamos trabajando, ¿no? En el lado secundario son ¿cuántos se me fue? Perdón, muchachos. Son 70 dividido por raíz de 3. ¿Ya? Entonces, trabajamos con este valor que es más cercano. Este es muy bajo. Lo que pasa es que este valor me lo da la ecuación. ¿Ya? Entonces, utilizando el 122,92 kV por fase, tenemos una razón de 122,92 por raíz de 3 de línea dividido por los 70 de línea, ¿cierto? Por los 70 de línea me da la razón de transformación del primer transformador. Entonces sería la razón 3,0415. Y el nominal, porque el transformador decía 220,66, ¿no? Entonces me da 3,3333. Por lo tanto, la razón de cambio del transformador sería 0,9125, haciendo la razón de cambio de ambos, ¿ya? 0,33415 y 0,3333. Eso es lo que yo tendría que cambiar el tap del transformador. Si no estuviera inyectando, tendría que cambiarlo al 91%. ¿Sí? Eso es lo que voy a tener que cambiar. Si no estoy inyectando potencia reactiva, ¿ok? En cambio, ahora si yo estoy inyectando potencia reactiva y estoy inyectando 40 MVAR, fíjense que lo que tendría que el Q sub R sería el de la carga menos lo que yo estoy inyectando, que estoy inyectando, ¿cierto?, 40 MVAR. Por lo tanto, aquí yo tengo un menos 10 MVAR, es decir, por fase serían 10 dividido 3, y tanto, ¿no? MVAR por fase. Negativo porque tengo más inyección de potencia reactiva, por eso me da que lo que me está pidiendo la carga, recuerden que la carga es de 30, yo estoy inyectando 40. ¿Sí? Tengo más reactivo y lo que hay que hacer es absorber reactivo, ¿no? Porque tengo mucho reactivo inyectando. Entonces reemplazamos los valores, pero lo vamos a hacer igual. Reemplazando los valores, ¿cierto? Lo mismo, me da dos ecuaciones, la respuesta 1 y respuesta 2 de la ecuación cuadrática. Este valor es muy bajo, 14, entonces trabajamos con este valor que es más realista. Por lo tanto,
tenemos 131,025 por fase. La segunda razón, 131, ¿verdad? Dividido por los 70, que yo lo que necesito mantener ahí. La razón del primario ya sabemos que, digamos, nominal, es 3,333. Entonces, el cambio de TAP de la segunda condición sería, dividiendo, ¿cierto?, ambas razones, 0,97. Fíjese entonces, cuando yo no inyecto los 40 MVA, tengo que cambiar al 91% para compensar o para mantener esa tensión que yo quiero, ¿ya? Pero si yo inyecto 40 MVAR, no necesito llegar al 91% el cambio, sino solamente necesito llegar al 97%. ¿Por qué? Porque la otra diferencia me la está dando esta potencia reactiva. Entonces inyecto un poco de potencia reactiva. Estoy inyectando más de lo que me pide la carga, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, yo necesito disminuir menos los TAP al 97%, solamente al 97% el TAP del transformador para compensar. ¿Por qué? Porque estoy inyectando 40. Entonces, con cambio de TAP, cambio las tensiones, inyecto, cambio las tensiones y mantengo las tensiones constantes en los extremos del transformador. Eso es, muchachos. Es decir, TAP debe variar fíjese, debe variar entre 0,91 y 0,97. Es decir, inyectando. Podría incluso inyectar menos y seguramente esto me va a salir 0,95 por ahí. Podría ser, ¿sí? Eso habría que calcularlo. Eso, muchachos. Disculpen que corrí, pero necesitaba que entendieran por lo menos y vieran la forma en cómo yo puedo regular la tensión. Regular tensión significa mantener las tensiones constantes en los puntos que yo necesito. Inyectando potencia, la más común y la más económica siempre va a ser inyectar potencia reactiva. Pero si el consumo es muy grande y me produce caídas de tensiones muy grandes, normalmente no es económicamente factible solamente inyectar potencia reactiva. En ese caso, lo que conviene es, ¿cierto?, poner transformadores con cambio de TAP. Y ojalá desde el inicio, porque eso también uno puede proyectar, ¿cierto?, ya tener los transformadores con cambio de TAP, ¿ya? Entonces uno hace cambio de TAP y no tiene que inyectar tanto reactivo, ¿ya? Esas son las condiciones. ¿Para qué? Para mantener las tensiones constantes en los distintos puntos. Ya, muchachos, eso es. ¿Dudas, preguntas, consultas? Profesor, solo si puede subir a esta clase hoy Ya, para empezar a estudiar. ya. Gracias. ¿Alguna otra consulta o observación, muchachos? Profesor, Dígame. ¿y la prueba entra desde qué materia hasta qué materia? Vamos a tener que evaluar hasta lo último que podamos, muchachos. No me queda otra. ¿Y Lamentablemente. desde qué se partiría? Buena pregunta, porque no me acuerdo qué fue lo último que evaluamos. Parece que fue cálculos de... ¿Qué fue? Cálculo de reactancias, parece que fue lo último. Reactancias capacitivas. Sí, estamos el cálculo de parámetros, ¿no? Sí. Eso me parece que fue. Habría que revisar la última prueba, no me acuerdo en este rato. Profesor, Sí. me parece que el contenido empieza desde cuando analizamos los transformadores para la tercera prueba. Sí, pero usted... voy a revisarlo y les pongo un correito ahí, pero es lo que no se alcanzó a evaluar. Me parece que sí, parece que tiene razón. Me parece que es eso. ¿Ya? A ver, déjeme. No tengo la prueba aquí a la mano. Sí, que tengo. Sí, determinar los parámetros ABCD, todo eso, eso fue lo último que calculamos, sí.
Cálculo de parámetros y hicimos un cálculo de regulación de tensión, pero no por inyección de potencias. Así que revisen hasta lo primero que vimos de regulación. ¿Ya? Ahí lo vimos con la ecuación de regulación que veíamos. ¿Se acuerda que decíamos voltaje en vacío menos voltaje plena carga dividido por voltaje plena carga? ¿Ya? O sea, el cálculo de la regulación, ¿qué regulación tenía? No de compensación de inyección de potencia, eso no, eso lo evaluamos ahora. ¿Ya? Pero eso fue lo último que vimos. ¿Ya? Revisen esa ecuación que dice por ciento regulación, voltaje vacío menos voltaje plena carga dividido por voltaje plena carga. Ya, aunque no sé si a esta altura están... Rápidamente paso lista lo que no he anotado. Javier Álvarez llegó, Javier Álvarez no. Piero Arbigo, Alexis Viñón, Cristian Chaile, sí, ahí está. Presente, profe. Álvaro Colque, sí está. Presente, profe. Juan Contreras, no. Brandon Cortés, no. Diego Cortés, tampoco. Paul Cortés, no lo veo así. Sebastián Cruz, Jorge Espinosa, Matías Fernández, Presente, profe. ya. Juan Figueroa, Enzo Gaete, Aarón Galleguillos, Nilso Godoy, Presente, profe. ya. Ricardo Guzmán, Presente, profe. Guillermo Hidalgo, Presente, profe. Nelson Lillo, Presente, profesor. ya. Humberto Magnata, Giovanni Miranda, José Molina, Miguel Olivares, Martín Olivares, Presente, profesor. Ronald Quispe, Camilo Riquelme, Luis Rojas, Juan Roguanet, Luciano Salas, Diego Segovia y Aldair Tito. Presente, Tito. profe. ¿Quién? ¿Aldair? Sí. Vale, Tito. Tito. Perdón, me perdí. El Eric Torres, que fue el del último. El Tito, sí. Eric Torres, Bastián Valenzuela y Felipe Zamorano. Presente, profe. Felipe Zamorano. Ya. ¿Quién más habló por ahí? Yo, Felipe Zamorano. Ah, no, sí. Ya, chicos. Presente, Bastián, profe. Bastián, ¿cuánto? Valenzuela. Ah, ya dijo, ahí está. Ya, entonces le agradezco
que me hayan permitido terminar la unidad. Y el jueves el link va a estar a las 9:30, ¿ok? Ahí trabajamos un poquito más corto. Ya, profe, gracias. Ya, muchachos, estén bien. Hasta luego. Chao, chao.